En la fiesta de Navidad, mi hijo millonario me abrazó y me dijo, disfrutando de los $5,000 al mes, mamá. Me puse pálido y respondió, hijo, tengo 2 trabajos. Fue entonces cuando mi codiciosa nuera se atragantó con la comida. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde la que estás viendo para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi historia. Soy Dorene y a los 65 años, pensé que había visto todo tipo de desamores que la vida podría arrojarme. Estaba mal. Nada me preparó para lo que sucedió en la fiesta de Navidad de mi hijo el pasado diciembre, cuando todo mi mundo se derrumbó con una sola frase. La fiesta fue todo lo que esperaba de Boyd y su esposa Edna. Extravagante. Fría y diseñada para impresionar a gente que nunca había conocido. Su casa parecía algo sacado de una revista, todas encimeras de mármol y candelabros de cristal. Me quedé parada en la esquina de su enorme sala de estar con mi mejor vestido, un modelo azul marino que había comprado en oferta. Hace 3 años me sentía completamente fuera de lugar entre los vestidos de diseñador y los trajes caros. Me dolían los pies. Yo acababa de terminar un turno de 8 horas en el supermercado donde trabajo como cajera. Y antes de eso, había pasado limpiando oficinas en el centro por la mañana. A mi edad, tener 2 trabajos no era fácil, pero era la única manera de llegar a fin de mes. Mi seguridad social apenas cubría el alquiler, y mucho menos la comida y los medicamentos. Boyd estaba al otro lado de la sala, luciendo como el exitoso CEO tecnológico en el que se había convertido. Alto, seguro de sí mismo, con traje. Eso probablemente costó más de lo que gané en 2 meses. Se reía con algunos socios comerciales, haciendo un gesto con un vaso de cristal de lo que sabía que era whisky caro. Mi pecho se hinchó de orgullo a pesar de todo. Había trabajado tanto. Era difícil llegar a donde estaba, y lo había sacrificado todo para asegurarme de que pudiera hacerlo. Edna flotaba entre grupos de invitados como si fuera la dueña del mundo. Siempre había sido hermosa, rubia, perfectamente. Con la confianza que da el no tener que preocuparse nunca por el dinero. Pero había algo. Había frío en sus ojos verdes cada vez que me miraba. Algo que me hacía sentir pequeño e indeseado. Estaba tomando un pequeño sándwich de la mesa de aperitivos cuando Boyd se me acercó. Había tomado unas copas, me di cuenta. Por el ligero rubor en sus mejillas y la forma en que se movía con demasiada confianza. Mamá, dijo, envolviéndose su brazo alrededor de mis hombros en lo que parecía un gesto cariñoso, pero se sintió de alguna manera calculado. ¿Estás mirando? Bien. Muy bien. Gracias, cariño, respondí tratando de ignorar. Qué forzada parecía su sonrisa. Esta es una fiesta encantadora. Tú y Edna se han superado. Él asintió, pero sus ojos tenían esa mirada distante a la que me había acostumbrado con los años, como si estuviera desempeñando el papel de un buen hijo. En lugar de serlo realmente. Me alegra que estés aquí, continuó. Y. Entonces su voz adquirió un tono que nunca antes había oído. Casual, casi burlón. ¿Disfrutando esos $5,000 al mes, mamá? ¿De verdad lo estás disfrutando? Espero. Las palabras. Me golpeó como un puñetazo. Sentí que la sangre se me escapaba de la cara, casi se me doblan las rodillas. $5,000. ¿De qué estaba hablando? Cariño, susurré, mi voz apenas audible por encima de mí. La charla de la fiesta. ¿Qué? $5,000. La expresión de Boyd cambió de casual confianza a la confusión. El dinero que te envío cada mes, los 5.000 que he estado transfiriendo a tu cuenta durante los últimos 3 años. Lo agarré del brazo con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que iba a estallar. Boyd, tengo 2 trabajos. Limpio oficinas a las 6 de la mañana y trabajo en el supermercado hasta las 8 de la noche. No he recibido ningún dinero de ti. La risa a nuestro alrededor parecía hacerse más fuerte, más opresiva. El rostro de Boyd se quedó completamente blanco.
Eso es imposible. Configuré transferencias automáticas. Edna me ayudó a organizar todo. Dijo que probablemente eras demasiado orgulloso para mencionarlo, pero que necesitabas ayuda. Al mencionarla nombre, ambos nos giramos para mirar a Edna. Estaba de pie cerca del árbol de Navidad, con un trozo de camarón a medio camino de su boca. Pero no comía. Nos miraba con la expresión de quien acaba de ver un fantasma. Las miradas se cruzaron al otro lado de la habitación. Y en ese instante vi la verdad. La culpa, pánico, el cálculo desesperado en su rostro me dijo todo lo que necesitaba saber. El color desapareció de su rostro. Su tez estaba cuidadosamente maquillada. Y entonces empezó a ahogarse. No a ahogarse con los camarones. A ahogarse al darse cuenta de que su secreto se reveló. El trozo de marisco se le cayó de la mano mientras agarraba su garganta, emitiendo horribles jadeos. Pero pude ver que no era la comida la que le causaba angustia. Era el miedo. Puro. Miedo puro. Boyd corrió a su lado, le dio unas palmaditas en la espalda y le preguntó si estaba bien. Pero Edna. Mis ojos nunca se apartaron de los míos. En ellos vi 3 años de mentiras, 3 años de robo. Dinero, 3 años viéndome luchar mientras ella vivía en el lujo, financiada por lo que debería haber sido mi apoyo. La habitación daba vueltas. Los huéspedes empezaban a notar el alboroto. Alguien preguntó si debían llamar a un médico, pero lo único que podía pensar era en el pago de la hipoteca que no había hecho el año pasado. La receta que no podía pagar. Las noches que me acostaba con hambre porque no había suficiente dinero para el alquiler y la comida. El dinero, le susurré a Boyd mientras seguía intentando ayudar a su esposa que se estaba asfixiando. ¿Dónde enviaste el dinero? Me miró, su rostro era una mezcla de confusión y creciente temor. A tu cuenta, la única. Edna te preparó el terreno. Dijo que sería más fácil de manejar de esa manera, que te estabas haciendo mayor y que podrías tener problemas para llevar un registro de las finanzas. Edna había dejado de ahogarse, pero estaba todavía jadeando, todavía mirándome con esos ojos aterrorizados. Ella sabía que yo sabía. Y ella sabía que su pequeño mundo perfecto estaba a punto de derrumbarse. Sentí algo frío y duro asentarse en mi pecho. No irá, todavía no. Solo una terrible comprensión cristalina de cuán completamente me habían traicionado las 2 personas que más deberían haberme protegido. La fiesta continuó a nuestro alrededor. Pero todo había cambiado. La risa sonaba hueca. Las luces parecían más tenues. Y me di cuenta de que esta hermosa casa, este lujoso estilo de vida, esta perfecta celebración navideña, todo se había construido, al menos parcialmente, con dinero que se suponía iba a evitar que yo trabajara hasta morir a los 65 años. Edna finalmente recuperó el aliento, se acomodó su costoso vestido y trató de recomponerse, pero sus manos estaba temblando y cuando me miró de nuevo vi algo que nunca antes había visto en sus ojos. Estaba aterrorizada de yo. Y por primera vez en 3 años de lucha y sacrificio, me sentí algo más que agotamiento y resignación. Sentí poder. De pie en esa opulenta sala, viendo el rostro de mi nuera enrojecerse de culpa y pánico, mi mente divagaba. De vuelta a una época en la que Boyd me necesitaba más que a nada en el mundo. Parece casi cruel cómo funcionan los recuerdos. En tus momentos más oscuros te recuerdan todo lo que has perdido. Tenía 32 años cuando murió mi esposo Robert. Un ataque al corazón en 35, sin previo aviso, sin tiempo para prepararse. 1 minuto se reía de la tontería de Boyd. Un niño de 5 años bromea mientras desayuna. Al minuto siguiente se fue, dejándome con un niño de kinder y una montaña de deuda médica que el seguro apenas cubrió. Esos primeros meses después de la muerte de Robert fueron los más difíciles de mi vida. Boyd se despertaba llorando por su papá todas las noches, y yo lo sostenía en nuestro pequeño apartamento, ambos sufriendo a nuestra manera. Recuerdo una en particular.
Atardecer cuando me miró con esos grandes ojos marrones, los mismos ojos que ahora me miraban con tanta distancia, y pregunté cuándo volvería papá a casa. Papá no va a volver a casa, cariño, susurré, mientras mis propias lágrimas caían sobre su pequeña cabeza. Pero mami está aquí. Mami siempre estará aquí. Y yo estaba. Estaba ahí para todo. Trabajé en 3 empleos para mantenernos a flote. Limpiaba oficinas antes del amanecer, trabajaba en un restaurante. Durante el día y por la noche, después de que Boyd se acostaba, me dedicaba a coser. Mis dedos estaban constantemente punzantes e hinchados. Me dolía la espalda de tanto limpiar y vivía con apenas 4 horas de sueño por noche, pero Boyd nunca sabía que estábamos pasando apuros. Me aseguré de ello. Cuando quiso unirse a las ligas infantiles, vendí mi anillo de bodas para pagar para el equipo y las cuotas. Cuando necesitaba ropa escolar nueva, usé los mismos 3 conjuntos durante 2 años para que podría tener lo que tenían los otros niños. Cuando él se enfermó, trabajé turnos dobles para pagar las visitas al médico porque no teníamos seguro médico que pudiera pagar. Recuerdo la noche en que Boyd regresó a casa de la escuela. Estaba entusiasmada con una excursión al Museo de Ciencias. El permiso requería una cuota de $25. Miré eso. Pedí un papel y sentí una gran angustia. Tenía $12 a mi nombre y el alquiler vencía en 3 días. Esa noche, después de que Boyd se durmiera, caminé 6 cuadras hasta la casa de empeños. Entré en una tienda y vendí el collar de mi madre, la única joya que me quedaba de mi familia. El prestamista me dio $30 por algo que probablemente valía 10 veces más. Pero no discutí. Boyd fue a esa excursión y nunca sabía lo que me costaba. La preparatoria fue aún más difícil. Boyd era inteligente, brillante. En realidad, pero quería tomar clases avanzadas que requerían libros de texto caros y cuotas de laboratorio. Quería. Únete al equipo de debate, al club de informática, al decatlón académico. Cada actividad significaba más dinero que no. Hice más sacrificios con gusto. Pedí préstamos que no podía permitirme comprar. Le di una computadora decente cuando mostró interés en la programación. Trabajé en Nochebuena y Nochevieja todos los días. Año por el pago de horas extras para poder tener la calculadora que necesitaba para matemáticas avanzadas, el juego de química que quería para su cumpleaños, la ropa que le ayudaría a encajar con sus compañeros de clase cuyos padres tenían dinero. Los años universitarios casi me matan. Boyd entró en una universidad prestigiosa con una beca parcial, pero yo aún necesitaba conseguir $30,000 al año para alojamiento, comida y los gastos de la beca. No cubría. Pedí una segunda hipoteca para nuestra pequeña casa, la que finalmente logré comprar después de años de alquilando, y trabajaba cada hora que podía. Envejecí 10 años en esos 4 años. Mi cabello se volvió completamente gris, la artritis se apoderó de mí debido a todo el trabajo físico y desarrollé presión arterial alta debido al estrés constante. Pero cada vez que Boyd llamaba a casa para contarme sobre sus calificaciones, sus pasantías, sus planes para el futuro, sentía que valía la pena. Se graduó en summa cum laude con un título en informática e inmediatamente consiguió un trabajo en una empresa tecnológica emergente que lo ayudaría. Con el tiempo lo convertiría en millonario. Estaba tan orgulloso que lloré durante su graduación. Ceremonia. No solo porque lo había logrado, sino porque todos esos años de sacrificio finalmente habían dado sus frutos. Pero algo cambió después de graduarse. Boyd se mudó al otro lado del país por su trabajo y nuestras llamadas telefónicas se volvieron menos frecuentes. Él estaba ocupado, dijo. Reuniones importantes, grandes proyectos, eventos de networking. Yo entendí que estaba construyendo su carrera tal como siempre había querido que lo hiciera. Luego conoció a Edna. Supe desde el momento en que la conocí que no le gustaba. No fue nada que dijera directamente. Edna era demasiado sofisticada para eso. Fue la forma en que miró mi ropa, mis manos callosas, mi pequeña casa con sus muebles anticuados. Yo
Podía verla calculando mi valor y encontrándome deficiente. Empezó a disuadir sutilmente a Boyd de visitarme. De repente, cada vez que planeaba venir a verme, había una emergencia laboral o una obligación social que Edna consideraba más importante. Cuando llamaba, contestaba el teléfono con una cortesía fría que dejaba claro que la estaba interrumpiendo. Algo más significativo. Boyd está en una reunión, decía. ¿O está realmente? Estoy abrumada de trabajo ahora mismo, Dorene. Quizás podrías intentar llamar la semana que viene. Poco a poco, las llamadas dejaron de llegar. Las tarjetas de cumpleaños se convirtieron en el único medio de comunicación. Boyd me enviaba regalos caros, cosas que no podía usar ni mantener, como pañuelos de seda o aparatos electrónicos que no entendía. Pero dejó de preguntarme cómo estaba o si necesitaba algo. Me dije que era natural. Los hijos crecen, siguen adelante, forman sus propias familias. Había cumplido con mi deber criándolo, y ahora vivía su propia vida. La soledad era parte de ser una mujer mayor, cuyo hijo había tenido éxito, pero de pie en su mansión, mirando los candelabros de cristal y el mármol. Pisos, calculando cuánto costaban sus muebles en comparación con mis ingresos mensuales, me di cuenta de algo que me hizo. Mi pecho se aprieta con un dolor que nunca antes había experimentado. Todos esos años de sacrificio, todas esas noches que fui. Tenía hambre para que él pudiera comer. Todas las veces que trabajé hasta el agotamiento para que él pudiera tener oportunidades. Nada de eso había pasado. Le enseñó el valor de cuidar a la familia. Edna lo había convencido de que yo estaba, de alguna manera, por debajo de ellos que mí. Las luchas fueron mi propia culpa, que ayudarme fuera caridad más que amor. Y aunque yo había estado trabajando en 2 empleos a los 65 años, limpiando baños y estando de pie durante 14 horas al día, ellos habían estado viviendo en el lujo creyendo que ganaba dinero que nunca vi. Lo peor no fue la traición. Fue la comprensión de que el niño pequeño que había abrazado durante mis pesadillas, el adolescente por el que había sacrificado todo, el joven. Me había sentido tan orgulloso de mí, me había convertido en alguien que podía olvidarme por completo. Mientras observaba a Edna luchar por recuperar la compostura, todavía evitando mi mirada, sentí que algo cambiaba dentro de mí. El dolor y la confusión seguían ahí, pero debajo había algo más duro y frío. Por primera vez en mí. En mi vida, no pensaba en lo mejor para Boyd. Pensaba en lo mejor para mí. Los días posteriores a la fiesta de Navidad transcurrió en un torbellino de silencio incómodo y conversaciones difíciles. Boyd había insistido en llevarme a casa esa noche, su rostro pálido y demacrado mientras estábamos sentados en su costoso auto afuera de mi pequeño dúplex. No dejaba de disculparse con la voz temblorosa por la confusión y lo que yo esperaba que fuera un remordimiento genuino. Mamá, te juro que no tenía ni idea, había dicho, agarrándola. Apretaba el volante con tanta fuerza que tenía los nudillos blancos. He estado enviando ese dinero religiosamente. Cada mes $5.000. Transferido a la cuenta que Edna creó. Asentí, demasiado exhausto y estoy emocionalmente agotado para decir mucho. Te creo, cariño, pero tenemos que averiguar qué le pasó. 3 días. Más tarde, Boyd llamó y preguntó si podía ir. Su voz era diferente. Más fuerte, más enojado de lo que lo había oído en años. Cuando llegó a mi puerta, él parecía que no había dormido desde la fiesta. Su cabello, normalmente perfecto, estaba despeinado, su ropa arrugada y había algo en sus ojos que me recordaba al niño pequeño que solía correr hacia mí cuando estaba herido. Necesitamos hablar, dijo sentándose en mi desgastado sofá con una carpeta gruesa de papeles. He estado investigando un poco. Nos serví café a ambos en mis tazas desiguales, las únicas que me había ido después de vender la mayoría de mis buenos platos el año pasado para pagar la reparación de un coche. Boyd extendió los papeles por mi mesa de centro, señalando extractos bancarios y registros de transferencias con dedo tembloroso. Aquí, dijo Sue, con la voz tensa y furiosa. Esta es la cuenta a la que llevo enviando dinero 3 años. Mira el nombre. Me incliné hacia adelante entrecerrando los ojos para leer la letra pequeña.
La cuenta estaba, efectivamente, en mí. Mi nombre es Dorene Elizabeth Crawford. Pero había algo raro en la dirección. En lugar de mi dúplex en Maple Calle aparecía una dirección que no reconocí. Esa no es mi dirección, dije lentamente. Nunca había visto esta cuenta antes en mi vida. Boyd apretó la mandíbula. La dirección pertenece a un alquiler de buzones. Lugar en el centro. Edna ha estado interceptando todas las declaraciones. Me dijo que te estaba ayudando a gestionar tu finanzas porque te estabas haciendo mayor y podrías tener problemas para llevar un registro de las cosas. Esas palabras me golpearon como una bofetada. Dijo que me estaba poniendo escénica. No con esas palabras, pero Boyd se pasó las manos por el pelo. Dios, mamá, qué estúpida soy. Lo hizo parecer como si te estuviera protegiendo. Dijo que estabas orgullosa. Y podría avergonzarse de necesitar ayuda. Así que era mejor si yo manejaba todo a través de ella. Me quedé mirando él. Extractos bancarios, viendo cómo se desdibujaban los números mientras se me llenaban los ojos de lágrimas. Mes tras mes se habían depositado $5.000 en esta cuenta falsa. Pero los patrones de retiro contaban una historia completamente diferente. El dinero no estaba siendo ahorrado o administrado con cuidado. Se gastaba a menudo a los pocos días de cada depósito. ¿En qué lo ha estado gastando? Pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Boyd tiró. Sacó otro juego de papeles, resúmenes de tarjetas de crédito y recibos que aparentemente había reunido en su casa. Tratamientos de spa, ropa de diseñador, viajes de chicas a la región vinícola con sus amigas. Esa costosa membresía del gimnasio que simplemente tenía que tener, el entrenador personal, las manicuras semanales, las compras compulsivas. Mientras leía la lista, sentí un extraño desapego que se apoderó de mí. Mientras me había estado saltando comidas para poder pagar mi medicación para la artritis, y Edna se había estado haciendo tratamientos faciales de $100. Mientras yo llevaba 8 años usando el mismo abrigo de invierno y se compraba bolsos de diseñador. Mientras yo permanecía despierto preocupada por el dinero, vivía de la generosidad de mi hijo. Una generosidad que estaba destinada a mí. Hay más, dijo Boyd en voz baja. Y algo en su tono me revolvió el estómago. Encontré correos electrónicos, correspondencia entre Edna y su hermana, sus amigas. Ella ha estado presumiendo de ello. Me entregó copias impresas de intercambios de correos electrónicos, y mientras los leía, sentí que algo frío y duro cristalizaba en mi pecho. Deberías ver lo fácil que es manejar la culpa de Boyd por su madre, dijo uno. Correo electrónico leído. Solo menciono lo difícil que está, y él inmediatamente quiere echarle dinero al problema. Por supuesto. Me aseguro de que el dinero vaya a donde realmente se necesita, manteniendo nuestro estilo de vida. Su madre está sobreviviendo bien. Sola. Es más fuerte de lo que él cree. Otro correo electrónico fue aún peor. La anciana realmente cree que a Boyd ya no le importa. Es perfecto. Es demasiado orgullosa para pedir ayuda directamente. Y Boyd siente que está cumpliendo con su deber al enviar dinero. Mientras tanto, yo disfrutar de los beneficios sin tener que lidiar con una suegra necesitada que constantemente pide limosna. Pero el correo electrónico que me rompió el corazón fue el más reciente, enviado apenas 2 semanas antes de la fiesta de Navidad. Boyd no para de hablar de invitar a su madre a casa por Navidad. No soporto la idea de tenerla en mi casa, a juzgar por todo, haciendo que Boyd se sienta culpable por nuestro éxito. Quizás sea hora de eliminar gradualmente las transferencias de dinero. Ella ha logrado sobrevivir tanto tiempo sin ellos. Obviamente no necesita ayuda. Dejé los papeles con manos temblorosas. Boyd me observaba atentamente, su rostro era una mezcla de rabia y culpa. Algo que podría haber sido miedo. Mamá, dijo en voz baja, estoy tan. Lo siento. Confié completamente en ella. Pensé que te estaba cuidando. Miré alrededor de mi pequeña sala de estar en
Los muebles que había comprado de segunda mano hacía 20 años, la alfombra desgastada por el uso, las ventanas que necesitaban ser reemplazadas. Pero que no podía permitirme arreglar. Entonces pensé en la mansión de Edna, con su encimeras de mármol y candelabros de cristal, y habitaciones más grandes que toda mi casa. ¿Dónde está ahora?, pregunté. Preguntó a sus hermanas. Se fue justo después de la fiesta. Dijo que necesitaba tiempo para. Creo que no ha respondido a mis llamadas. Asentí lentamente. Claro que sí. Correr. Sabía exactamente lo que había hecho y sabía que la habían atrapado. La pregunta era qué planeaba hacer. Siguiente. Intenta negarlo todo, échame la culpa de alguna manera o intenta manipular a Boyd. Para perdonarla. Boyd, dije con cuidado, necesito que entiendas. Algo. No se trata solo del dinero. Frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Ella. No solo me robó. Me robó 3 años de tu amor, de tu preocupación, de tu. Me importaba. Pensabas que me ayudabas, así que no te preocupabas por si estaba bien. No llamaste porque. Pensó que el dinero era suficiente. Se aseguró de que me sintiera abandonada por mi propio hijo mientras ella disfrutaba de los beneficios de su generosidad. El rostro de Boyd se arrugó y por un momento se parecía exactamente al niño que solía llorar en mis brazos después de que murió su padre. Te abandoné, susurró. Yo. Dejé que me convenciera de que enviar dinero era lo mismo que preocuparse. No lo hiciste. Lo sé, dije. Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, sentí el peso de todos esos años de soledad, todas esas noches. Me pregunté por qué mi hijo nunca me llamó, nunca me visitó y nunca pareció importarle si yo estaba pasando por un momento difícil. Debí haberlo sabido, dijo Boyd con ferocidad. Debí haber visitado más, llamado más, prestado atención. Debí haber visto eso. Te matabas trabajando mientras mi esposa vivía en el lujo. Nos sentamos en silencio por un largo momento, los dos. Procesando la magnitud de la traición de Edna. Finalmente Boyd volvió a hablar. ¿Qué quieres que haga, mamá? La dejaré. Me aseguraré de que recuperes cada centavo con intereses. Lo haré. Lo que sea necesario para arreglar esto. Miré a mi hijo, realmente lo miré por primera vez en años. Debajo de la. Con su ropa cara y su exterior exitoso, pude ver la culpa carcomiéndolo, el horror genuino por lo que su esposa lo había hecho. Pero también pude ver algo más. Un hombre que se había acostumbrado a la idea de que el dinero podrían resolver los problemas y ese apoyo financiero equivaldría a atención emocional. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente, sobre lo que quiero, sobre lo que es justo. Sobre lo que viene después. Boyd asintió, recogiendo los papeles. Por supuesto. Tómate todo el tiempo que necesites, y mamá, voy a arreglar esto. Te lo prometo. Después de que se fue, me senté sola en mi pequeña sala, rodeada por la evidencia del engaño de Edna. Pero no estaba. Ya no pensaba en el dinero, ni siquiera en la traición. Pensaba en el poder y en lo completamente que me había entregado. La mía se fue sin darme cuenta. Por primera vez en años, estaba pensando en lo que quería en lugar de en lo que todos los demás necesitaban de mí. Y lo que yo quería era algo que Edna nunca había considerado posible. Quería ganar. Habían pasado 2 semanas desde la revelación de Boyd sobre la cuenta bancaria falsa y yo había estado haciendo mi propia investigación. A los 65 años, tal vez no entendía las computadoras como mi hijo, pero entendía a las personas y entendía. Registros. Años de administrar las finanzas del hogar con un presupuesto limitado habían. Me enseñó a prestar atención a los detalles que otros podrían pasar por alto. Estaba sentado a la mesa de la cocina con una taza de té. Estaba rodeado de papeles que había solicitado al banco cuando sonó mi teléfono. El número de Boyd apareció en la pantalla y algo en la urgencia del anillo me dijo que esta no iba a ser una conversación agradable. Mamá. Su voz sonaba tensa, agotada. Necesitamos hablar. ¿Puedo ir? Por supuesto, cariño. 20 minutos después, Boyd estaba en mi puerta.
luciendo peor de lo que lo había visto nunca. Su rostro estaba demacrado, su ropa arrugada y había un rostro derrotado. Una cualidad en su postura que me recordó el día en que murió su padre. Detrás de él había una mujer que no reconocí. De mediana edad con aspecto profesional, llevaba un maletín. Mamá, soy Patricia Williams. Es contadora forense. La contraté para que investigara a fondo las finanzas de Edna. La voz de Boyd era monótona, sin emoción. Lo que encontró es peor de lo que pensábamos. Patricia me estrechó la mano con firmeza, con expresión compasiva pero seria. Señora Crawford, ¿podemos sentarnos? ¿Abajo? Lo que necesito compartir con ustedes es bastante extenso. Nos sentamos alrededor de mi pequeña mesa de comedor. Y Patricia abrió su maletín, sacando carpetas repletas de documentos. Señora Crawford, cuando su hijo me contactó por primera vez, pensé que estábamos tratando con un simple caso de problemas financieros. Engaño, una esposa interceptando dinero destinado a su suegra. Pero esto va mucho más allá. Extendió extractos bancarios, informes crediticios y lo que parecían documentos legales. Tu nuera no solo robó el dinero que te enviaba tu hijo. Ha estado manipulando sistemáticamente el panorama financiero completo de su hijo durante años. Boyd se inclinó hacia adelante con las manos abrazados con fuerza. Mamá ha estado mintiendo sobre todo. La casa, los autos, el estilo de vida. Todo ha sido financiado con dinero que, según ella, se gastaba en diversas necesidades familiares, incluido dinero que, según ella, era para ti. No. Entiendo, dije, aunque un miedo frío comenzaba a instalarse en mi estómago. Patricia señaló una serie de transacciones en uno de los estados de cuenta. Su hijo ha sido increíblemente generoso. A lo largo de los años, señora Crawford, no solo los 5.000 al mes que se suponía que le corresponderían, sino dinero adicional para lo que Edna afirmó que fueron sus emergencias médicas, reparaciones del hogar, problemas con el auto, crisis tras crisis que requirieron asistencia financiera inmediata. Sentí que la sangre se me escapaba de la cara. ¿Qué emergencias médicas? ¿Qué reparaciones del hogar? Exactamente, dijo Patricia. Con tristeza. Solo en los últimos 3 años, Edna afirmó que necesitabas $47,000 para diversas emergencias. Reemplazo de techo tras daños causados por una tormenta que supuestamente devastó su casa. Cirugía de emergencia que su seguro no cubrió. Un accidente automovilístico que lo dejó incapacitado para trabajar durante meses. Boyds. Mi voz era apenas un susurro. Creí que te estaba ayudando a superar una crisis tras otra. Cada vez que empezaba a preocuparme sobre visitarte o preguntarme por qué nunca llamaste para agradecerme, Edna me diría que eras demasiado orgulloso, demasiado avergonzada de necesitar ayuda. Me dijo que le pediste específicamente que no la visitara en estos momentos difíciles. Patricia continuó, leyendo lo que parecían ser correos electrónicos impresos. Que estabas deprimido por tus finanzas. Situación y no quería que tu hijo te viera luchando. Miré los papeles tratando de procesé la magnitud de lo que escuchaba. No solo Edna le había robado el apoyo mensual que Boyd creía que tenía proveyendo, pero ella había inventado emergencias, creado crisis ficticias, todo para extraer aún más dinero mientras asegurándome de que Boyd se mantuviera alejado de mí. ¿Cuánto? Pregunté en voz baja. Patricia. Consulté sus notas incluyendo los pagos mensuales y los fondos de emergencia. Aproximadamente $230,000. Más de 3 años. La cifra flotaba en el aire como un peso físico. $230,000. Más dinero del que había ganado en los últimos 6 años juntos. Dinero que podría haberme permitido jubilarme, vivir cómodamente, dejar de tener 2 trabajos a una edad en la que debería estar disfrutando de mis años dorados. Pero hay más, dijo Patricia. Y no estaba segura de poder soportar más revelaciones. Señora Crawford, conoce la propiedad familiar de su difunto esposo, la tierra que le legó su abuelo. Frunció el ceño. ¿Te refieres a la vieja propiedad en el norte del estado?
Robert la heredó de su abuelo, pero nunca hicimos nada con él. Era solo tierra salvaje, árboles y un arroyo. Después de que Robert murió, yo no podía pagar los impuestos sobre la propiedad, así que asumí que se había vendido por impuestos hace años. Boyd y Patricia intercambiaron una mirada que me revolvió el estómago. Señora Crawford. Patricia dijo con cuidado, esa propiedad nunca se vendió por impuestos. Mi nuera lleva 3 años pagando los impuestos. También encargó un catastro y un evaluación ambiental. ¿Por qué haría eso?, pregunté, aunque algo en lo más profundo de mis entrañas ya sabía la respuesta. No sería bueno. Porque el Estado está planeando una nueva expansión de la carretera y esa propiedad está directamente en el camino de desarrollo. El gobierno se verá obligado a comprarlo mediante dominio eminente y la estimación de compensaciones entre 1,2 y 18 millones. La habitación empezó a dar vueltas. Agarré él. Me quedé en el borde de la mesa, intentando procesar lo que oía. ¿Me estás diciendo que el terreno vale más de $1 millón? Sí, señora. Y legalmente, como viuda de su difunto esposo, usted es la legítima propietaria. Pero Edna ha estado posicionando ella misma para reclamar la propiedad en virtud del hecho de que ha estado pagando los impuestos y manteniendo la propiedad. La cara de Boyd estaba blanca como el papel. Lleva años planeándolo, mamá. Todo el tiempo te estuvo robando, haciéndote luchar, manteniéndome lejos de ti. Se estaba posicionando para robar tu herencia también. Pensé en todas las veces que me pregunté qué había pasado con ese viejo propiedad, todas las veces que me sentí culpable por dejarla ir. Robert había amado ese terreno. Su abuelo lo había desbrozado a mano y había construido allí una pequeña cabaña que hacía tiempo que se había derrumbado. Yo siempre tuve la intención de visitarlo para ver si había algo que se pudiera rescatar, pero nunca tuve el tiempo ni el dinero para un viaje así. Ella ha estado yendo allí, continuó Patricia, manteniendo el camino de acceso. Limpiando maleza, incluso inspeccionando los cimientos antiguos. Ha creado un rastro de papel que sugiere que ella ha sido la cuidadora de la propiedad durante años. ¿De verdad puede robármelo?, pregunté. No si actuamos rápido, Patricia. Dijo. Pero ella ha sido inteligente al crear documentación que podría respaldar un reclamo de posesión adversa. Si esto hubiera continuado durante mucho más tiempo, tal vez habría podido presentar un caso legal de propiedad. Me recosté en mi silla, abrumado por la magnitud del engaño de Edna. Esto no se trataba solo de robar dinero ni de manipular mi relación con mi hijo. Había estado sistemáticamente planeando robar el legado de mi marido, la única cosa de verdadero valor que había dejado atrás. Hay una cosa más, dijo Patricia, y su voz era aún más cautelosa. Ahora, señora Crawford, encontramos evidencia de que Edna ha estado investigando su seguro médico, su historial médico, su esperanza de vida. Boyd emitió un sonido como si le hubieran dado un puñetazo. ¿Qué tipo de investigación? La que uno hace cuando están planeando futuros asuntos de herencia, dijo Patricia con delicadeza. La insinuación me golpeó como un viento frío. Edna no solo me había estado robando y planeando robar mi propiedad. Ella había estado calculando cuánto tiempo más podría vivir, planeando lo que podría reclamar después de que yo me fuera. Miré a mi hijo, este hombre exitoso que creía que estaba cuidando a su madre mientras su esposa sistemáticamente me destruyó. Su rostro estaba desfigurado por el dolor y la rabia, y algo que parecía como el horror ante su propia ceguera. Chico, dije en voz baja, necesito que entiendas algo. Esto no es tuyo. Culpa. Empezó a protestar, pero levanté la mano. Tu esposa es una depredadora. Ella te identificó como alguien con dinero y un corazón generoso, y ella se explotó de eso. Me identificó como alguien con activos y pocas protecciones, y ella también lo aprovechó. Este fue un plan a largo plazo ejecutado con increíble paciencia y astucia. Pero debería haberlo visto, dijo Boyd con la voz quebrada.
Debería haberte visitado más, haber llamado más, haber prestado atención a lo que realmente estaba pasando contigo. Sí, dije simplemente deberías haberlo hecho, pero eso no te hace responsable de sus crímenes. Nos sentamos en silencio por un momento. Todos procesando la enormidad de lo que Edna había hecho. Finalmente, Patricia habló. Señora Crawford, ¿qué le gustaría hacer con esta información? Tenemos pruebas suficientes para presentar cargos penales, recuperación civil y asegurar su reclamo legal sobre la propiedad, pero estas decisiones son. En última instancia, es tuya la decisión. Miré los papeles esparcidos sobre mi mesa, evidencia de la más completa. Una traición que jamás hubiera imaginado. Entonces miré a mi hijo, que me observaba con una esperanza desesperada y una culpa terrible. Necesito tiempo para pensar, dije. Pero Patricia, quiero que hagas lo que sea necesario. Es necesario asegurar mi derecho legal sobre esa propiedad hoy mismo, si es posible. Por supuesto. Después de que se fueron, caminé por mi pequeña casa, viéndola diferente ahora. Este ya no era solo mi humilde hogar. Era la prueba del éxito con el que me habían abusado. Cada mueble desgastado, cada electrodoméstico anticuado, cada señal de mis años de lucha era un testimonio de la crueldad de Edna. Pero ya no quería ser una víctima. Por primera vez en años, tenía poder y tenía la intención de usarlo. Días después de las devastadoras revelaciones de Patricia, Boyd me llamó temprano en la mañana. Su voz era tensa y apenas. Emoción controlada. Mamá, Edna ha vuelto. Quiere reunirse con todos nosotros. Ella dice que puede explicarlo todo. Estaba sentado en la mesa de mi cocina, la misma mesa donde aprendí el alcance de la traición de mi nuera, sosteniendo una taza de café que hacía tiempo que se había enfriado. Frente a mí estaban los abogados. Documentos que Patricia había procesado apresuradamente, papeles oficiales que confirmaban mi propiedad de la propiedad familiar de Robert junto con un estimación preliminar de su valor, $6 millones. ¿Dónde quiere que nos veamos?, pregunté. En la casa. En nuestra casa. Dice que es suya. También en casa. Y tiene derecho a hablar de esto en un terreno familiar. Por supuesto que lo hizo. Incluso en la derrota, Edna quería la ventaja de su territorio, rodeada del lujo que había comprado con dinero robado. Pero yo ya no podía más. Dejar que otras personas controlen mi vida. No, dije con firmeza. Si quiere hablar, nos reunimos en la oficina de Patricia con los abogados presentes. Esto ya no es una conversación familiar, Boyd. Esto es un asunto legal. Boyd se quedó callado un momento. No le va a gustar eso. No me importa lo que le guste. 2 horas después, estaba sentada en la sala de conferencias de Patricia con mi mejor vestido, el mismo. El azul marino que usé en la fiesta de Navidad. Pero por alguna razón, ahora me quedaba diferente, más como una armadura que como una disculpa. Boyd se sentó a mi lado, con su abogado al otro lado. Al otro lado de la mesa pulida. Edna y su abogado, un hombre elegante con un traje caro, miraban fijamente su teléfono constantemente. Edna miró. Terrible. Su cabello rubio, normalmente perfecto, estaba despeinado. Su maquillaje no podía ocultar las ojeras. Y su ropa de diseñador parecía colgarle como piezas de vestuario al actor equivocado. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron a través del mesa, vi que el cálculo todavía estaba allí, la sensación de que estaba trabajando en un ángulo incluso ahora. Dorene comenzó con voz suave y apenada. Sé cómo debe verse esto. Pero necesito que entiendas que todo lo que hice fue con las mejores intenciones. Patricia se inclinó hacia adelante. Ligeramente con la pluma suspendida sobre un bloc de notas. Señora Crawford, debo informarle que esta conversación se está grabando con el consentimiento de todos, como lo indica los acuerdos firmados. El abogado de Edna asintió brevemente. La propia Edna pareció dudar por un momento. Un momento antes de continuar. Estaba tratando de proteger a Boyd de sentirse culpable, dijo con la mirada fija en mí, con lo que podría haber sido una súplica genuina.
Eres tan independiente, tan orgullosa. Cada vez que él quería ayudarte, te negarías. Pensé que si gestionaba el apoyo financiero discretamente podrías mantener tu dignidad mientras seguías recibiendo la ayuda que necesitabas. Mantuve mi expresión neutral, pero por dentro sentí algo familiar. La ira se acumulaba. Incluso pillada con las manos en la masa, seguía intentando manipular a los demás. Narrativa. ¿Y los impuestos sobre la propiedad?, preguntó Patricia con suavidad. ¿Estabas pagando aquellos para proteger también la dignidad de la señora Crawford? La compostura de Edna flaqueó un poco. Estaba protegiendo a una familia. Activo. Boyd es el hijastro de Robert y cuando Dorine fallece esa propiedad. Naturalmente. No soy el hijastro de Boyd, dijo Boyd bruscamente. Robert me adoptó legalmente cuando tenía 7 años. Eso me convierte en su hijo, no en su hijastro. Y esa propiedad le pertenece a mi madre, no a nosotros. Edna se volvió hacia él con el tipo de mirada desesperada que yo la había visto usar antes cuando necesitaba recuperar el control. Cariño, estás molesta y... Lo entiendo, pero debemos pensar en el futuro de forma práctica. Tu madre no se está volviendo más joven y... Esa propiedad va a requerir una gestión importante cuando el Estado inicie el proceso de adquisición. ¿La gestión que planeabas proporcionar? Patricia pidió una tarifa considerable, supongo. El abogado de Edna le puso una mano en el brazo, pero ella lo ignoró. Estaba tratando de asegurarme de que la herencia de Boyd se distribuyera correctamente. Manejado. Dorene no entiende las transacciones financieras complejas. Fue entonces cuando algo dentro de mí estalló, no en ira, sino en una certeza perfecta y cristalina. Edna, dije en voz baja, y mi voz tenía una serena autoridad que me sorprendió incluso a mí. Quiero que me escuches atentamente. Presta atención a lo que voy a contarte. Se giró hacia mí y por primera vez desde que la conocía, me miró. Realmente incierto. He pasado los últimos 3 días pensando en todo lo que has hecho. El dinero robado, la falsificación. Emergencias, las mentiras que le dijiste a mi hijo para mantenerlo alejado de mí, la forma en que has estado planeando robarle el dinero a mi esposo. Legado. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran en la habitación. Pero sobre todo, llevo 3 años pensando en cómo me hiciste sentir. Cómo me hiciste creer que a mi propio hijo no le importaba. Cómo convertiste su amor y generosidad en armas contra ambos. El rostro de Edna estaba pálido, pero seguía intentándolo. Para mantener esa seriedad manipuladora. Dorene, nunca quise que sintieras. Quisiste decir exactamente eso, interrumpí, y mi voz seguía tranquila, seguía controlada. Querías que me sintiera abandonado y olvidado. Querías que Boyd sintiera que cumplía con su deber sin tener que conectar realmente con yo. Orquestaste nuestra separación porque convenía a tus propósitos. Me quedé arriba, los documentos de Patricia en mis manos. Boyd, dije volviéndome hacia mi hijo. Se ofreció a arreglar esto, a devolverme el dinero robado, a dejar a Edna y empezar de nuevo. Boyd asintió con entusiasmo. Sí. Mamá. Lo que quieras. No quiero tu dinero, dije y vi la sorpresa en su cara. No quiero que dejes a tu esposa por mí. No quiero que arruines tu vida para arreglar lo que ella rompió. La expresión de Edna cambió a algo que podría haber sido esperanza. Pero no había terminado. Quiero algo más. Quiero que tomes una decisión, Boyd. Una decisión real basada en quién eres. ¿Quieres ser y qué tipo de vida quieres vivir? Puse los documentos de la propiedad sobre la mesa frente a mí. Pronto seré una mujer rica. Esta propiedad que tu esposa intentó robarme vale más que $1,500,000. Ya no necesito tu dinero ni tu culpa. El rostro de Boyd era una mezcla de confusión y esperanza. ¿Qué necesitas, mamá? Necesito que decidas si quieres una relación conmigo basándote en amor y respeto, o si quieres seguir viviendo en un matrimonio basado en mentiras y manipulación. Miré directamente
A Edna, cuyo rostro palideció por completo. Porque esto es lo que va a pasar. Voy a vender esa propiedad. Y usaré el dinero para vivir cómodamente el resto de mi vida. Voy a dejar mis 2 trabajos y mudarme a otro lugar. Hermoso, un lugar donde finalmente puedo descansar. Recogí mi bolso y me puse de pie. Vete. Y Edna, me aseguraré de que todos tus amigos, tu familia, tu círculo social, lo sepan. Exactamente qué tipo de persona eres. No mediante una campaña pública, sino mediante conversaciones cuidadosas y sinceras. Con personas que te importan. El abogado de Edna garabateaba frenéticamente. Notas, pero Edna parecía a punto de desmayarse. Pero no voy a presentar cargos criminales, continué. Y voy a... No te voy a demandar por el dinero que robaste. ¿Sabes por qué? Ella sacudió su cabeza en silencio. Porque la mejor venganza no es destruirte. Es tener éxito. Sin ti. Es vivir bien mientras vives con el conocimiento de lo que has hecho. Me volví hacia Boyd una última vez. Hijo, si quieres una relación conmigo. Tiene que ser real. No más transferencias de dinero, no más gestos de culpa, solo atención y respeto genuinos. Entre una madre y un hijo que eligen estar en la vida del otro. Boyd se puso de pie. Sus ojos brillan con lágrimas. Quiero eso más que nada, mamá. Entonces ya sabes lo que tienes que hacer. Salí de esa sala de conferencias sintiéndome más ligero que en años. Detrás de mí podía oír la voz de Edna, aguda y desesperada, intentando convencer a Boyd de que estaba siendo irrazonable, de que ella podía cambiar, que valía la pena salvar su matrimonio. Pero no me giré para ver qué elegiría. ¿Por qué? La primera vez en mi vida adulta que caminé hacia mi propio futuro en lugar de tratar de solucionar los problemas de otros. Y se sintió como libertad. 18 meses después, estaba sentado en el porche envolvente de mi nueva casa en Asheville, Carolina del Norte, viendo la niebla matutina elevarse desde las montañas Blue Ridge. La casa no era enorme. Había aprendido. Esa felicidad no viene de los metros cuadrados, pero era mía, pagada en su totalidad con dinero de la familia de Robert. Propiedad. Todas las mañanas me sentaba en este mismo lugar con mi café, maravillándome de la paz. Eso proviene de una vida vivida a tu manera. El Estado había comprado la propiedad por $1,7 millones, incluso más que la estimación inicial de Patricia. Después de impuestos y honorarios legales, había ganado suficiente para comprar esta casa, crear un fondo de jubilación cómodo y aún tener dinero sobrante para el tipo de vida que nunca hubiera imaginado. Imaginaba posible. Mi teléfono vibró en la mesa a mi lado, un mensaje de Boyd. Desarrollamos una rutina. Durante el último año nos comunicamos con regularidad pero de forma natural, sin la culpa ni la obligación forzadas que habíamos tenido. Que marcó nuestra relación durante tanto tiempo. Buenos días, mamá. Espero que estés disfrutando del buen tiempo. Sara. Y yo iremos en coche este fin de semana si estás libre para cenar. Sara, la nueva novia de Boyd, una mujer amable que trabajaba como enfermera, me trató como una persona, no como una obligación. No se parecía en nada a Edna. ¿Cálida dónde? Edna había sido fría y sincera mientras que Edna había sido calculadora. La primera vez que Boyd la trajo a... Durante mi visita la observé con atención, buscando señales del mismo encanto manipulador que había engañado a mí. Hijo antes. En cambio encontré una mujer que me escuchaba cuando hablaba, que me preguntaba sobre mi vida con genuino interés, que ayudó con los platos, no porque estuviera desempeñando el papel de buena nuera, pero porque así era ella. Le respondí, me encantaría. Haré mi famoso asado. A Boyd le tomó 6 meses dejar a Edna después de esa reunión en la oficina de Patricia. 6 meses de intentar salvar algo de un matrimonio construido sobre mentiras, de golpes de estado. Sesiones de terapia donde Edna alternaba entre disculpas, entre lágrimas y acusaciones airadas. Me había mantenido completamente al margen, concentrándome en mi propia vida por primera vez en décadas. Cuando Boyd finalmente
Me llamó para decirme que había solicitado el divorcio, su voz sonaba cansada pero aliviada. Ella me peleó por todo, mamá. La casa, los autos, incluso intentó reclamar que merecía parte de tu propiedad. Acuerdo porque había manejado las finanzas familiares durante años. Edna no había obtenido nada en el divorcio excepto lo que exigía la ley. La mitad de los bienes que eran genuinamente de Boyd, nada del dinero que me había robado, y ciertamente nada de mi acuerdo de propiedad. Su abogado había intentado argumentar que merecía una compensación por la gestión de la atención que ella había proporcionado, pero Patricia había desmantelado ese argumento con fría eficiencia. Lo último que supe es que Edna vivía en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, trabajando como recepcionista en un consultorio dental. No. La dramática caída que algunas personas podrían haber deseado, pero una reducción silenciosa al tipo de vida ordinaria que siempre había tenido. Desdeñada. Boyd ocasionalmente mencionaba haberla visto por la ciudad luciendo mayor y más dura. Pero nunca hablaron. Cumplí mi promesa de no presentar cargos criminales, pero también cumplí mi promesa de asegurarse de que la gente supiera quién era realmente. No mediante una confrontación dramática ni una exposición pública, sino a través de las conversaciones cuidadosas y sinceras que importan en una comunidad pequeña. Cuando sus amigos le preguntaron por qué Boyd la había dejado, simplemente les dije la verdad cuando me preguntaron. Cuando la gente se preguntaba por qué se había mudado de mansión, le expliqué lo del dinero robado y los documentos falsificados. La verdad resultó que fue más poderosa que cualquier venganza que pudiera haber planeado. Mi vecina, la señora Patterson, emergió de su propia casa de al lado, saludando mientras se dirigía a su jardín. Tenía 82 años, una viuda como yo, y durante el último año, se había convertido en el tipo de amiga para la que nunca había tenido tiempo cuando trabajaba 2 trabajos y preocuparnos por el dinero. Compartíamos recetas, veíamos películas antiguas juntos y a veces simplemente nos sentábamos en nuestros respectivos porches en un cómodo silencio. Buenos días, Dorene, llamó. El café está muy rico hoy, ¿verdad? Hace un tiempo perfecto, respondí, y me maravillé de nuevo de cómo esos placeres tan sencillos se habían vuelto tan preciados para mí. Renuncié a mis 2 trabajos el día que se finalizó la venta de la propiedad. Salí de esa tienda de comestibles por última vez, pasando el rato. Me había quitado el chaleco de cajero, me había sentido como si me hubiera quitado una piel que me había quedado pequeña hacía años. La tarea de limpieza había sido aún más fácil. Me fui. Simplemente llamé a la empresa y les dije que me jubilaba. Jubilación. A los 66 años, finalmente estaba haciendo lo que la mayoría de las personas hacían cuando tenían 60 años, disfrutar de los frutos de toda una vida de trabajo, pasar tiempo en pasatiempos y relaciones en lugar de supervivencia. Había empezado a pintar. Algo que siempre quise probar, pero nunca tuve tiempo. Mi pequeño estudio era instalado en lo que se había concebido como un comedor formal, con el caballete colocado para captar la luz de la montaña. No estaba. Era particularmente bueno en eso, pero ese no era el punto. El punto era tener tiempo para ser malo en algo nuevo, tiempo para mejorar. Lentamente, tiempo para crear algo solo por el placer de crear. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mi tranquila mañana. Pensamientos. El nombre de Patricia apareció en la pantalla. Buenos días, Patricia. Por favor, dime que no se trata de problemas legales. Su risa fue cálida. Nada de eso, Dorene. Te llamo con buena noticias. ¿Recuerdas la demanda colectiva contra la empresa de gestión financiera que Edna usó para ocultar tu dinero? Claro, han llegado a un acuerdo. La cantidad no es enorme, unos $12,000 para ti, pero algo es algo. Más. Es importante destacar que la compañía acordó implementar nuevas medidas de seguridad para prevenir este tipo de fraude en el futuro. $12,000 no cambiarían mi vida, pero saber que otras familias podrían estar protegidas de lo que yo experimenté me hizo sentir como una victoria de otro tipo. Es una noticia maravillosa, dije. Hay algo más, continuó Patricia. Me ha contactado una organización de asistencia jurídica.
Están viendo más casos. Como el tuyo. Los cónyuges de los hijos adultos manipulan las finanzas familiares, aislando padres ancianos, ese tipo de cosas. Les gustaría hablar contigo para compartir tu historia, tal vez ayudar a desarrollar recursos para otras familias. Lo consideré detenidamente. Hace un año, la idea de hacer mi dolor privado. El público me habría aterrorizado. Pero ahora con la seguridad de la independencia financiera y la claridad que brinda. Después de haber sobrevivido a la traición, sentí que era una oportunidad para transformar mi experiencia en algo útil. Me interesaría saber más sobre eso, dije. Después de que Patricia colgó, me quedé en mi porche pensando en el extraño viaje que me había traído hasta aquí. La traición que me había devastado. También me había liberado finalmente. El hijo que creía haber perdido había encontrado su camino. De vuelta a mí, no por culpa ni obligación, sino por elección genuina. El dinero que nunca supe que había dado. Para mí no solo seguridad financiera, sino el poder de moldear mi propia vida. El auto de Boyd. Llegó a mi entrada justo cuando estaba terminando mi segunda taza de café. Salió solo. Sara debió quedarse. Se quedó atrás para atender algunas obligaciones laborales y caminó hacia mí con la facilidad de un hombre que había perdido una cantidad significativa de dinero. Carga. Buenos días, mamá, dijo acomodándose en la silla junto a la mía. Sara se disculpa. La llamaron de emergencia al hospital, pero promete compensarlo. El próximo fin de semana. No necesita inventar nada, dije. Me gusta que se tome su trabajo en serio. Nos sentamos en un silencio cómodo durante unos minutos, ambos mirando las montañas. Finalmente Boyd habló. He estado pensando sobre papá últimamente, sobre qué habría pensado de todo esto. Sonreí. Él habría estado orgulloso de cómo lo manejaste una vez que entendiste lo que estaba sucediendo y le habría encantado. Sabiendo que las tierras de su abuelo finalmente proveían para su familia como el anciano siempre había esperado. ¿Crees que él habría descubierto a Edna antes que yo? Era una pregunta que Boyd había formulado de diversas maneras. Durante el último año comprendí la culpa que lo impulsaba. Pero también aprendí algo sobre el perdón. Edna había sido fría y sincera mientras que Edna había sido calculadora. La primera vez que Boyd la trajo Durante mi visita la observé con atención, buscando señales del mismo encanto manipulador que había engañado a mí. Hijo antes. En cambio encontré una mujer que me escuchaba cuando hablaba, que me preguntaba sobre mi vida con genuino interés, que ayudó con los platos, no porque estuviera desempeñando el papel de buena nuera, pero porque así era ella. Le respondí, me encantaría. Haré mi famoso asado. A Boyd le tomó 6 meses dejar a Edna después de esa reunión en la oficina de Patricia. 6 meses de intentar salvar algo de un matrimonio construido sobre mentiras, de golpes de estado. Sesiones de terapia donde Edna alternaba entre disculpas, entre lágrimas y acusaciones airadas. Me había mantenido completamente al margen, concentrándome en mi propia vida por primera vez en décadas. Cuando Boyd finalmente me llamó para decirme que había solicitado el divorcio, su voz sonaba cansada pero aliviada. Ella me peleó por todo, mamá. La casa, los autos, incluso intentó reclamar que merecía parte de tu propiedad. Acuerdo porque había manejado las finanzas familiares durante años. Edna no había obtenido nada en el divorcio excepto lo que exigía la ley. La mitad de los bienes que eran genuinamente de Boyd, nada del dinero que me había robado, y ciertamente nada de mi acuerdo de propiedad. Su abogado había intentado argumentar que merecía una compensación por la gestión de la atención que ella había proporcionado, pero Patricia había desmantelado ese argumento con fría eficiencia. Lo último que supe es que Edna vivía en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, trabajando como recepcionista en un consultorio dental. No. La dramática caída que algunas personas podrían haber deseado, pero una reducción silenciosa al tipo de vida ordinaria que siempre había tenido. Desdeñada. Boyd ocasionalmente mencionaba haberla visto por la ciudad luciendo mayor y más dura. Pero nunca hablaron.
Cumplí mi promesa de no presentar cargos criminales, pero también cumplí mi promesa de asegurarse de que la gente supiera quién era realmente. No mediante una confrontación dramática ni una exposición pública, sino a través de las conversaciones cuidadosas y sinceras que importan en una comunidad pequeña. Cuando sus amigos le preguntaron por qué Boyd la había dejado, simplemente les dije la verdad cuando me preguntaron. Cuando la gente se preguntaba por qué se había mudado de mansión, le expliqué lo del dinero robado y los documentos falsificados. La verdad resultó que fue más poderosa que cualquier venganza que pudiera haber planeado. Mi vecina, la señora Patterson, emergió de su propia casa de al lado, saludando mientras se dirigía a su jardín. Tenía 82 años, una viuda como yo, y durante el último año, se había convertido en el tipo de amiga para la que nunca había tenido tiempo cuando trabajaba 2 trabajos y preocuparnos por el dinero. Compartíamos recetas, veíamos películas antiguas juntos y a veces simplemente nos sentábamos en nuestros respectivos porches en un cómodo silencio. Buenos días, Dorene, llamó. El café está muy rico hoy, ¿verdad? Hace un tiempo perfecto, respondí, y me maravillé de nuevo de cómo esos placeres tan sencillos se habían vuelto tan preciados para mí. Renuncié a mis 2 trabajos el día que se finalizó la venta de la propiedad. Salí de esa tienda de comestibles por última vez, pasando el rato. Me había quitado el chaleco de cajero, me había sentido como si me hubiera quitado una piel que me había quedado pequeña hacía años. La tarea de limpieza había sido aún más fácil. Me fui. Simplemente llamé a la empresa y les dije que me jubilaba. Jubilación. A los 66 años, finalmente estaba haciendo lo que la mayoría de las personas hacían cuando tenían 60 años, disfrutar de los frutos de toda una vida de trabajo, pasar tiempo en pasatiempos y relaciones en lugar de supervivencia. Había empezado a pintar. Algo que siempre quise probar, pero nunca tuve tiempo. Mi pequeño estudio era instalado en lo que se había concebido como un comedor formal, con el caballete colocado para captar la luz de la montaña. No estaba. Era particularmente bueno en eso, pero ese no era el punto. El punto era tener tiempo para ser malo en algo nuevo, tiempo para mejorar. Lentamente, tiempo para crear algo solo por el placer de crear. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mi tranquila mañana. Pensamientos. El nombre de Patricia apareció en la pantalla. Buenos días, Patricia. Por favor, dime que no se trata de problemas legales. Su risa fue cálida. Nada de eso, Dorene. Te llamo con buena noticias. ¿Recuerdas la demanda colectiva contra la empresa de gestión financiera que Edna usó para ocultar tu dinero? Claro, han llegado a un acuerdo. La cantidad no es enorme, unos $12,000 para ti, pero algo es algo. Más. Es importante destacar que la compañía acordó implementar nuevas medidas de seguridad para prevenir este tipo de fraude en el futuro. $12,000 no cambiarían mi vida, pero saber que otras familias podrían estar protegidas de lo que yo experimenté me hizo sentir como una victoria de otro tipo. Es una noticia maravillosa, dije. Hay algo más, continuó Patricia. Me ha contactado una organización de asistencia jurídica. Están viendo más casos como el tuyo. Los cónyuges de los hijos adultos manipulan las finanzas familiares, aislando padres ancianos, ese tipo de cosas. Les gustaría hablar contigo para compartir tu historia, tal vez ayudar a desarrollar recursos para otras familias. Lo consideré detenidamente. Hace un año, la idea de hacer mi dolor privado. El público me habría aterrorizado. Pero ahora, con la seguridad de la independencia financiera y la claridad que brinda. Después de haber sobrevivido a la traición, sentí que era una oportunidad para transformar mi experiencia en algo útil. Me interesaría saber más sobre eso, dije. Después de que Patricia colgó, me quedé en mi porche pensando en el extraño viaje que me había traído hasta aquí. La traición que me había devastado. También me había liberado finalmente. El hijo que creía haber perdido había encontrado su camino. De vuelta a mí, no por culpa ni obligación, sino por elección genuina. El dinero que nunca supe que había dado.
Para mí no solo seguridad financiera, sino el poder de moldear mi propia vida. El auto de Boyd llegó a mi entrada justo cuando estaba terminando mi segunda taza de café. Salió solo. Sara debió quedarse. Se quedó atrás para atender algunas obligaciones laborales y caminó hacia mí con la facilidad de un hombre que había perdido una cantidad significativa de dinero. Carga. Buenos días, mamá, dijo acomodándose en la silla junto a la mía. Sara se disculpa. La llamaron de emergencia al hospital, pero promete compensarlo. El próximo fin de semana. No necesita inventar nada, dije. Me gusta que se tome su trabajo en serio. Nos sentamos en un silencio cómodo durante unos minutos, ambos mirando las montañas. Finalmente Boyd habló. He estado pensando sobre papá últimamente, sobre qué habría pensado de todo esto. Sonreí. Él habría estado orgulloso de cómo lo manejaste una vez que entendiste lo que estaba sucediendo y le habría encantado. Sabiendo que las tierras de su abuelo finalmente proveían para su familia como el anciano siempre había esperado. ¿Crees que él habría descubierto a Edna antes que yo? Era una pregunta que Boyd había formulado de diversas maneras. Durante el último año comprendí la culpa que lo impulsaba. Pero también aprendí algo sobre el perdón.